Les damos la bienvenida una vez más al Café.tech, un espacio donde nosotros de Alura Latam compartimos nuestra pasión por la educación y la tecnología. Yo soy Gaby Guiar y hoy tengo un co-host muy especial, un invitado muy especial, quien es Wilfredo Rojas. Hola, Will. Hola Gaby, un placer de estar aquí, de poder compartir con ustedes y de poder hablar de uno de los temas más interesantes hoy en día, inteligencia artificial. Sí, pues a mí me encanta porque, bueno, hoy Cristian no puede estar con nosotros, pero ahí yo pensé, ya sé a quién invitar para ser mi co-host, quién es Will, porque Will fue la primera persona que me presentó al chat GPT. De hecho, tenemos un video en el canal, ¿no? Y es uno de nuestros profesores de Data Science, entonces, pues estoy segura de que este episodio va a ser increíble, ¿sí? Así es, Gaby, yo estoy también seguro, sobre todo por nuestro invitado, que se nota que es un especialista grandemente en esta área. Sí, así es. Bueno, como entonces ustedes ya vieron, hoy vamos a hablar de data science e inteligencia artificial, que es el tema que pues no está ahí en el momento. Y para eso vamos a tener aquí con nosotros a Manuel Tejada, quien es co-founder de un 161 o 161, vamos a ver con él ahora cómo se dice, ¿no? Y director de inteligencia artificial y ciencia de datos en Foundry. Entonces, Manuel, bienvenido. Hola Gaby, Wilfredo, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí con nosotros. Y bueno, Manuel, sí, como siempre decimos aquí en el Café.tech, nos gusta comenzar por el comienzo. Entonces, si puedes presentarte, contarnos de tu trayectoria, también de tus empresas. Claro que sí. Bueno, yo estudié física y luego hice una maestría y un doctorado en matemáticas en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la UNAM en México. Y estuve mucho tiempo en la academia haciendo más que nada computación científica y modelación matemática. Y bueno, soy profesor ahí de la Facultad de Ciencias todavía, pero en algún momento me salí para empezar a integrar todo este conocimiento. Siempre quise como trabajar con algo un poco más vivo, que se conectara y que generara sistemas, y entonces me salí, empecé a trabajar aprendiendo bases de datos, aprendiendo cosas de computación más en aplicación a la industria, y trabajé en una pequeña farmacéutica. Posteriormente me moví a una editorial, y de ahí entré a una fintech que es Fundary. Entré como director de inteligencia artificial y ciencia de datos, y con el fundador de la fintech, Marcelo de Fuentes, estuvimos trabajando algoritmos de discriminación. Construimos unos algoritmos muy padres, muy poderosos, y entonces los sacamos de la fintech y ahí fundamos 161, que es una empresa de ciencia de datos, tal cual, que principalmente toma toda la facturación electrónica que generas. En México es muy importante la facturación electrónica, y digamos la usa de fuente para construir toda la nueva pirámide de inteligencia artificial, ciencia de datos, business analytics, business intelligence, etcétera. Disculpa. Buenísimo, Manuel, de verdad, qué interesante. Me llama mucho la atención el trabajo que estás haciendo ahora. Y veo que tiene bastante que ver con esta parte de IA, ¿verdad? Del boom que tenemos hoy en día de IA y todo eso. ¿Cómo describirías tú el estado actual de data science, las empresas de IA o el IA, o cómo las personas están recibiendo la IA en Latinoamérica? Bueno, la verdad es que yo lo describiría como una revolución, sin duda alguna. Eh, Empieza todo con ChatGPT, justamente, pero de lo que yo vi inicialmente a lo que está pasando ahorita, es como si hubieran ocurrido 10 años, ¿no? Empezando, pues, la novedad de GPT emerge, todos entramos con mucha ímpetu. Posteriormente descubrimos que no es tan inteligente como creíamos o como nos imaginábamos, y entonces
como que lo relegamos un poquito a este nuevo Wikipedia o a este nuevo Google y entran otros competidores, entra Google, entra Anthropic, otros nuevos competidores y se generan herramientas, agentes, diferentes paradigmas que hacen que todo esto vuelva a explotar de nuevo, ¿no? Entonces, ahorita yo como lo veo, yo diario veo noticias, diario veo modelos, diario veo aplicaciones, entonces, pues está burbujeante, está bollante, está muy, muy, muy vivo, ¿no? Sí, es justo eso. Y bueno, comentaste, ¿no? En tu trayectoria y vimos en tu título que eres director de inteligencia artificial y data science, ¿no? Y Correcto. bueno, yo no soy mucho de esta área. Todo lo que aprendí de data science fue aquí en Alura, entrevistando personas y pues descubrí como que data science es todo mundo, ¿no? Estadística, machine learning, todo que se puede hacer. Me quedé como, wow, se puede hacer todo eso, ¿no? Con los datos. Y ahí llegó la inteligencia artificial. Y yo sé que como, pues la inteligencia artificial como son pasos que van evolucionando del data science, ¿no? Entonces ahí tenemos el data science tradicional y ahí machine learning, todo va creciendo, ¿no? Lo que quería preguntarte, ¿cómo ves como la relación entre data science tradicional, por así decir, con la inteligencia artificial generativa que tenemos hoy? ¿Es como complementario o llegaría un momento donde la IA puede reemplazar esta parte de data science tradicional? Yo ahora lo veo como completamente complementario. Lo que se conoce como el data science tradicional sigue siendo profundamente relevante y de hecho la AI generativa lo que está haciendo más que reemplazarla es facilitarla, es abrir el acceso y el panorama de tal manera que lo que antes pudiera tomar días, hoy se puede resolver en horas, ¿no? Y entonces no es que una vaya a acabar reemplazando a la otra, sino que la manera de navegar los procesos de exploración, de producción, van a cambiar radicalmente. Y es lo que está pasando en todos lados, en realidad, ¿no? Es como pensar que la AI va a reemplazar al diseño. Yo no lo creo, yo lo que creo es que se va a volver la herramienta de los diseñadores. Lo que va a reemplazar son las herramientas anteriores, pero no va a reemplazar el hecho de... Y aquí está ocurriendo exactamente lo mismo. Concuerdo completamente contigo, Manuel. A lo mejor hay muchos, puedo decirle de alguna manera, personas que creen todavía en esto de que la IA va a acabar reemplazando empleos y cosas así. Yo creo que, como tú dices, va a ser más una modificación, aunque algunas veces uno como que acaba dudando también, porque, por ejemplo, algunas veces uno ve un agente de IA que hoy en día están tan en auge y uno acaba pensando, wow, ellos hacen todo, pero sin duda van a ser las herramientas del futuro, ¿verdad? Para alguien que empieza hoy el camino de data science, ¿qué habilidades tú crees que siguen siendo imprescindibles para entrar en esta área, Manuel? Pues yo creo que son las mismas, solo que incluyen una extra, que es el manejo de las AIs generativas y las herramientas con las que estas AIs se expanden. Porque la AI generativa por sí misma es como un tren de pensamiento que por ahí puede tener mucho conocimiento, pero le faltan herramientas. Entonces, es como pedirle, sin duda, por ejemplo, la AI generativa, claro que puede sumar de 1 a 1000, pero va a sumar como si estuviera pensando, o al menos eso aparenta, ¿no? Va a ser 1, 2, 3, 4, y va a ir sumando, en vez de decir, pues 1 más 1000, 1001, 2 más 999, 1001, y hacer la calculadora, ¿no? Usar la calculadora para sacar la suma. Entonces, por sí mismas son, en un sentido, son muy potentes en esta idea de pensar o del tren de pensamiento y del conocimiento, pero sin herramientas están súper acotadas. Y nosotros necesitamos tener al menos el nivel
necesario para poder dialogar con estas inteligencias, es decir, toda la formación tradicional, entre comillas, y además tenemos que tener la capacidad de ir integrando estas inteligencias a otras inteligencias, a otros conocimientos, a otras herramientas, porque saben pensar, o bueno, no saben pensar, no me gusta antropomizarlas demasiado, pero emulan el pensamiento, pero no tienen acceso a la información de hoy, por ejemplo, o no tienen el clima. Entonces hay que conectarlas al clima, hay que conectarlas a la información de hoy, hay que conectarlas a diferentes herramientas y además son distintas de naturaleza, no es lo mismo una herramienta de audio que una herramienta de video, que una herramienta de data. Entonces, no solo hay que saberlas conectar, sino hay que conectar diferentes y hay que orquestarlas y hay que ayudarlas a que caminen de la manera correcta y luego hay que utilizarlas. Entonces, lo que se necesita es uno, saber conectar. Dos, entender cuáles son las herramientas que se necesitan, cuáles son los retos que tienen, ¿no? Retos de memoria, retos de contexto, retos de velocidad, de acceso, etcétera, de seguridad, por ejemplo, muy importante. Y posteriormente, ponerlas a trabajar, optimizarlas y explotarlas. Entonces, está en todos lados las habilidades tradicionales y al mismo tiempo las nuevas necesidades, ¿no? Sí, perfecto. Estoy súper de acuerdo con eso porque muchas veces yo siento una generalización, no sé si se puede decir así, de la inteligencia artificial porque justo estábamos hablando de eso otro día, en otro episodio, que es como, la inteligencia artificial. Pero como, ¿cuál inteligencia artificial? ¿Cuál herramienta? Como, la inteligencia artificial produjo que, ok, pero ¿cuál? ¿Quién? O sea, porque es muy eso, general, ¿no? Pues, las inteligencias artificiales, ok, pero hay tantas herramientas diferentes y inteligencias artificiales diferentes para cada cosa que como está muy generalizado y es como eso que comentaste, saber conectar y saber cuál tienes que utilizar, ¿no? Y como que cada una pide algo, cada una se utiliza de una manera, cada una sirve para alguna manera. Tenemos las que nosotros utilizamos que son como un poco más, pues, no sé, para nosotros, así, para las personas en general que no trabajan con eso, pero que pueden utilizar. Pero hay las personas que trabajan con eso, incrementando, agregando inteligencia artificial en su trabajo, en código, en cosas. Entonces, son muchas cosas diferentes para hacer. Y creo que entonces, essas habilidades que comentas involucra como saber cuál utilizar y cómo conectar todas, ¿no? Así es, y no solo es saber eso, sino también saber qué es lo que buscas o tener la capacidad para explorar eh, eh, el espacio que va a abrir esta inteligencia, porque como yo lo veo, no es que se van a reemplazar trabajos, sino más bien se van a colocar estas inteligencias en algún punto del quehacer laboral. Y en ese punto medio, va a estar la gente que va a tener la capacidad de estar por arriba, por decirlo de alguna manera, que va a ser quien va a conducir estas inteligencias, y va a estar la gente que va a estar por abajo, en el sentido de que estas inteligencias van a moderarlos o moderarlas en su trabajo. Y habrá situaciones en las que uno esté arriba y otras en las que esté abajo, ¿no? Ya estamos abajo cuando la inteligencia artificial es la que está diciéndonos por dónde irnos en el tráfico, ¿no? Entonces ahí es ella la que me está diciendo a mí qué hacer. Eh, pero en un caso exploratorio de ciencia de datos, realmente yo necesito ser capaz de conducir a la inteligencia y no ser conducido por ella. Lo mismo en la programación, porque ahorita ya sabemos que ahora, por ejemplo, GPT-5 ayer anunció que sacó 12 de 12 en uno de los concursos más prestigiosos de algoritmos del mundo, ¿no? Y Gemini hizo exactamente lo mismo. Entonces, pueden tirar código bestial, pueden resolver ya problemas grandísimos de código en segundos o en minutos, pero si luego yo no sé leer ese código, yo no entiendo qué es lo que está haciendo, lo único que voy a producir es cajas negras con una probabilidad de fallo catastrófico enormes. Entonces, son diferentes, hay que saber cuál usar para qué, pero también hay que saber qué es lo que queremos lograr
y más o menos cómo debo de llegar ahí. Sí, Total. totalmente. Perdón, no, solo iba a comentar que, pues, y es eso que siempre hablamos, ¿no? Que pues las IAs no van a reemplazar a las personas, pero tal vez como saber utilizarlas, porque aprender que ahora ya es algo que necesitamos tener y implementar en nuestro día a día. Entonces, tal vez no van a reemplazar a las personas, pero tal vez las personas que aún tienen esa cosa de no querer utilizar, no querer aprender, no querer implementarlas en su día a día, ¿no? Perdón, Will. No, yo iba a comentar que ahora que tú hablas, Manuel, sabes que nos pasa mucho con algunos alumnos que a lo mejor piensan, y por eso te preguntamos cuáles habilidades seguían siendo imprescindibles, porque muchos a lo mejor piensan, ya yo no necesito estas habilidades porque la IA lo hace por mí, o algunos piensan al contrario, yo no necesito la IA porque yo tengo estas habilidades que yo las aprendí hace mucho tiempo. Entonces hay como que dos grupos, un conflicto parece a veces entre este dos grupos de personas, ¿verdad? Y yo creo que el medio entre esos dos grupos es el equilibrio perfecto, ¿verdad? Conocer bastante las habilidades como para no crear esas cajas negras, como tú dices, ¿verdad? Y conocer también bastante la herramienta para poder sacarle todo su provecho, a lo mejor es allá, ¿verdad? Y poder utilizarlas realmente bien. Y eso me hace pensar en futuros perfiles laborales, ¿verdad? Que se van a crear. ¿Tú qué crees, Manuel? ¿Tú crees que ya hay alguno que se te haya pasado por mente o que tú hayas visto que te haya llamado la atención de esos perfiles laborales que van a emerger gracias a la IA generativa? Sin duda. Con lo que mencionabas a los estudiantes que luego son un poquito rebeldes o tenaces, es como una calculadora y las sumas, ¿no? No saber sumar, no debes no aprender a sumar porque tienes una calculadora, pero tampoco tienes que hacer todas las sumas a mano para no usar una calculadora, ¿no? Porque no se pueden hacer las dos cosas, no tiene sentido. Y en el término de las cajas negras es igual, yo no tengo por qué conocer todos y cada uno de los componentes que la producen. Yo no sé el lenguaje de ensamblador, no tengo ni idea de cómo opera una computadora en los bytes, bits y en los electrones, pero tengo código, entonces son niveles a los que hay que acceder a las herramientas, ¿no? Y va a haber gente en los perfiles, justamente, pues hay perfiles muy, digamos, bajo nivel en términos de abstracción, que van a ser estas personas que ya existen y llevan muchos años existiendo, solo que ahora tienen nuevos nombres, que son los que están en la frontera, desarrollando los modelos de frontera desde abajo, en los laboratorios más prestigiosos del mundo, y va a ir subiendo todo este perfil. Por lo pronto, quienes son emergentes, sin duda, para mí, ya va a existir el arquitecto, los arquitectos de soluciones de AI, que tal cual van a planear la orquesta, que van a decir, aquí van los violines, aquí van los vientos, etcétera, las cuerdas, vientos, porque como decimos, hay diferentes inteligencias y hay diferentes necesidades. Entonces, porque la otra cosa que es muy famosa ahorita son los LLMs, ¿no? En el mundo, digamos, coloquial, no especialista, los Large Language Models, ¿no? Pero algo que está también votando fuertísimo son los SMLs, ¿no? Que son los SLMs, que son los Small Language Models, porque a veces yo no necesito una herramienta poderosísima, gigante, que esté entrenada en todo el Internet para poderme decir todo el corpus humano. Yo necesito una herramienta que sea lo suficientemente capaz para discernir en este preciso momento si necesito o no necesito una inyección de insulina. Entonces, el arquitecto va a ser aquel que vaya a ir colocando las piezas en el lugar donde deben de estar. Al mismo tiempo, pues esta mismo Small Language Model no va a tener, va a ser súper especializado, ¿no? ¿Por qué? Porque va a tener que tomar una decisión perfecta de si me inyecto o no me inyecto la insulina, ¿no? Podemos hablar de cosas relativamente triviales como yo qué sé, si
doy la vuelta a la izquierda o a la derecha en este preciso momento, o algo muy, muy, muy vital, ¿no? Crítico. Entonces, ahí mismo tiene que haber gente que sea muy buena para hacer entrenamiento de estos modelos, ¿no? Que ahora el reinforcement learning, etcétera. Entonces, va a tener que haber gente que se dedique como a lo macro, al orquestamiento macro, gente que se dedique a lo micro, que es tomar lo que los grandes laboratorios están produciendo o las grandes universidades están produciendo, irlo ajustando y últimamente están los que van a hacer todo el tooling alrededor de estas cosas, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Pues, eh, por ejemplo, lo de la insulina es un decir, pero algo que dependa fuertemente del clima, pues tengo que hacer un tooling que sea capaz de estar leyendo el clima, ¿no? O que sea capaz de ir a mi base de datos y estar viendo la ingesta en tiempo real de lo que está pasando, ¿no? Entonces, eh, están los orquestadores, están los que ajustan, los que afinan, están los que producen todo el ambiente, todo el ecosistema o el lago de data que va a poder consultar estas grandes orquestas. Y al final están además los especialistas fuertes, que son el médico, el abogado, ¿no? el matemático o quien sea, porque necesitan ser de nicho, muchas de esas cosas van a ser de nicho. Entonces, la verdad es que yo creo que está emergiendo en todos lados la oferta laboral. El perfil básicamente es en qué capa de estos LLMs uno va a ponerse y el otro perfil es, bueno, pues yo dudo mucho que haya mucha oferta de trabajo para alguien que no pueda incorporar las nuevas herramientas en su quehacer diario, ¿no? Ya hoy PowerPoint te tira presentaciones hermosas en segundos, ¿no? Entonces también cualquier persona en el espectro va a tener que incorporar sus herramientas, porque si no, se va a quedar atrás, va a seguir sumando a mano mientras la gente va a estar lanzando cohetes a la luna, ¿no? Sí, justo eso, así es. Y es eso, como hay esta cuestión de que no, porque la inteligencia artificial va a, pues, quitar algunos empleos, pero va a crear muchos nuevos, ¿no? Es eso de lo que dicen que como los niños de hoy van a trabajar en cosas que aún ni siquiera existen, con empleos que aún ni siquiera existen, no sabemos qué es, pero porque todo va cambiando y van surgiendo, todo va innovando, ¿no? Entonces van surgiendo nuevos empleos, nuevas, pues, áreas y todo eso. Pero ahí pensando en las personas que aún no están en esta área y quieren entrar en esa parte, para ti, como qué sería mejor, la persona ya entrar directamente aprendiendo y estudiando más sobre inteligencia artificial, o es bueno que entre desde un principio con data science, aprendiendo como un poco más de, o no se complementan, o yo estoy loca y como no nada que ver y cada uno es uno. Yo creería que hay que entrar en paralelo. Es como es como una carrera formal, tradicional, pero hay que irla recorriendo en paralelo y siempre con el elemento de la inteligencia artificial a la mano. Siempre, siempre, siempre. Desde cómo se estudia, desde cómo se trabaja, desde cómo digamos, se aprende, hay que tenerlas porque hay que conocerlas. Entonces hay que conocer lo que hacen, lo que no hacen, sus límites, hay que conocer cuántas diferentes hay. Está volando, está avanzando a cientos de kilómetros por hora. Lo que pasa hoy, mañana ya no importa, o pasado mañana ya hay una nueva que sustituye a la anterior, está volando. Entonces hay que entenderlas muy bien, hay que incorporarlas. Y yo sería de la idea que así como uno en Data Science, esta pregunta es un poquito como un científico de datos tiene que saber programar. Y yo creo que sí, la respuesta es sí. ¿Tiene que saber programar como un desarrollador? No tiene por qué, o como un ingeniero. Así como el data science se especializa en los ingenieros de datos, los científicos, ¿no? Los business analytics, etcétera. Eh, Aquí es un poco igual. Eh, entonces, esta persona
este perfil, conforme vaya accediendo a los laboratorios de data science tradicionales que tiene que resolver, tiene que entender clusters, predicciones, tendencias. La idea es que todo esto lo vaya construyendo con inteligencias artificiales, que vaya pasando sus cursos, sus obligaciones y vaya utilizando las inteligencias artificiales, pero más allá de una Wikipedia, ¿no? Más allá un maestro o alguien que le resuelve la tarea, ¿no? Está muy bien, te resolvió la tarea, qué padre, pero el tema es que estos perfiles van a tener que desarrollar su propio tooling, su propia arquitectura. Y entonces lo tienen que hacer en paralelo. Y entonces van a encontrar con que al final esta inteligencia todopoderosa que como imaginamos que hace todo, no existe y sí se va a tardar un rato en existir. No sé si llegue a existir en total, pero digamos, consulta esta base y ahora tráeme esta data y ahora hazle esto y hazle lo otro y ahora transfórmela así y así. Eso ahorita no existe. Ahorita lo que existe es, híjole, ya logré conectarla. Ahora, ya que estás conectada, tráemela. Ah, sí te la traigo. Ah, no me traigas toda esa. Ah, se voló el contexto. Ah, entonces tengo que manejar el contexto. Tengo que mejorar mi prompting. Tengo que hacer inferencia del prompt. Tengo que volverla medio determinista. Todo eso son las herramientas y los skills del futuro. Entonces, uno sigue recorriendo el camino tradicional, pero aprendiendo cuáles son los elementos clave para producir las herramientas del futuro. Y entonces, eso es lo que tienen que aprender las alumnas, los alumnos. Yo ahorita a mis alumnas les digo, ¿no? Les digo, sí, yo sé que lo puede resolver esta cosa. Yo sé que puede. Yo te voy a dejar la tarea y yo sé que esa puede. Y se va a sacar 10. Puede mejor que yo. El tema es que eh, si tú lo manejas así, pues esa cosa sí te va a quitar el trabajo, ¿no? Porque entonces, pues váyanse, yo ya no necesito alumnos, pero eso no es verdad, ¿no? Porque todo esto que puede resolver esta inteligencia tiene un límite, llega a un límite. Y es la gente que trabaja con ellas y que comprende lo que necesita o tiene problemas nuevos, innovadores, que necesita empujarla, porque sí nos va a ayudar a llegar a nuevos lugares, sin duda, pero hay que empujarla. Si no hay quien la empuje, no va a llegar. Y esa es la parte donde viene toda la idea de cómo la trabajo, cómo aprendo a usarla para empujarla, porque si no, pues va a ser una herramienta más, ¿no? Entonces sí, no es nuevo y va para adelante. Yo creo que, como tú dices, Manuel, es en paralelo. Es como que una se lleva de la mano con la otra. Inclusive yo estoy sorprendido con las actualizaciones que han hecho estos LLM como ChatGPT y Gemini, con esta parte de estudiar. Por ejemplo, me imagino que has visto Notebook LM o la parte de estudiar mismo ahí en ChatGPT, ¿verdad? Que es una herramienta que ya está incluida ahí, de verdad. Entonces, yo creo que es aprovecharla desde ya, como que Claro, a la hora que estás estudiando ya irla utilizando como una herramienta además de estudio, además de una herramienta de trabajo, pues. Y sabes que ahorita que tú decías que a lo mejor ahorita no está y no sabes si en un futuro va a ser, yo creo que sí, en el sentido de que, no sé, de que sí le vamos a tener que, sí le vamos a poder decirle ya, ah, hazme esto, y ella lo va a hacer, y hazme esto, y ella lo va a hacer. Pero como tú dices, yo creo que va a depender mucho de lo que nosotros vamos a pedirle a ella, del conocimiento que tengamos, porque a lo mejor si tú no sabes cómo hacer un deploy, tú difícilmente le vas a poder pedir una IA que haga un deploy o saber si está bien hecho, ¿verdad? O era el resultado final que tú querías. Entonces, tú vas a tener que, como dices tú, necesitar aún conocerlo mismo, tú no lo tengas que hacer mano a mano, pues. Es lo que, como el ejemplo que tú ponías de la calculadora. Uno sabe que el resultado está bien porque tú ya sabes hacer el cálculo y le pediste a la calculadora que lo hiciera por ti, para tú no tener que
digamos, echar lápiz, ¿verdad? Pero tú al ver el resultado, tú dices, ok, esto está saliendo bien, ¿verdad? Entonces, va a estar siempre de la mano. Y yo creo que a lo mejor muchas personas que no saben usar correctamente la IA hoy en día eh, acaban cometiendo unos errores comunes. ¿Qué recomendación tú darías para esas personas que a lo mejor eh, intentan subirse rápidamente al mundo de la IA y se acaban dando un golpe a lo mejor, como que, por ejemplo, yo he visto muchos ejemplos de personas que dicen, como tú comentas al comienzo, la IA es bruta porque ella no hace al final lo que yo le estaba pidiendo, pero a lo mejor no es necesariamente que la IA es bruta, sino que tú realmente no estás subiendo a indicarle a ella lo que tú quieres. Claro, sin duda. En términos de los errores, el primer error que yo creo que todos cometimos es sobreestimarla. Ese es el primero. Es decir, es súper inteligente y lo puede hacer todo. Y entonces, rápidamente nos empezamos a dar de topes porque luego pasamos a la segunda opinión. Es bruta y no sabe hacer lo que yo le estoy pidiendo y entonces la tiro y ya no importa, me siento tranquilo, no me va a quitar mi trabajo ni va a dominar al mundo por el resto, ¿no? Y entonces ahí es la cadena de entender cómo realmente funcionan y cómo las podemos explotar al máximo. Entonces, en esta primera cuestión es tener cuidado de la información que producen o del producto de la pregunta, ya sea en código, en imagen y todo, porque se equivoca. Entonces, lo primero es, sí se equivoca, ¿no? Sí inventa cosas, sí alucina. eh, Vaya, hay casos de meme, ¿no? De abogados que perdieron licencias por andar metiendo referencias falsas y científicos que hacen. Entonces, sí hay que verla, hay que observarla con cuidado. Pero la segunda es profundamente poderosa. Entonces, como dices, Wilfredo, hay que aprenderla a explotar. Entonces, ya que sabemos que no son súper inteligentes, o más bien que requieren de trabajo, hay que aprender a trabajarlas. Y esto es, por ejemplo, hay un área completa ahora que se llama el prompt engineering, que es ingeniería de prompts, de preguntas. Cómo preguntarle a las inteligencias cosas para que respondan lo que uno necesita o lo que uno quiere. Y ciertamente, si uno empieza a mejorar las preguntas, mejora las respuestas. Uno aprende cómo no, qué no hacer para no confundirla, o luego aprende a en qué momento renunciar a la conversación y comenzar una nueva porque ya de plano ya se perdió. Entonces, ahí adentro hay toda un área, esta área de prompt engineering, pero también hay un área, digamos, desde el punto de vista de programación o de desarrollo, que es este desarrollo de prompts o este comportamiento determinista de las inteligencias. Cómo hacer que se comporten, digamos, confiablemente una y otra vez, no que me den una respuesta correcta un día y una respuesta incorrecta otro día. Y ahí, pues sí es el ejemplo, de verdad que todo tiene ejemplo en la vida normal, ¿no? Es como decir, bueno, pues a mí el balón no hace lo que yo quiero que haga, ¿no? Y en cambio llega esta persona y le pega y la mete en el ángulo, ¿no? Pues el balón está mal o ¿qué está pasando? No, pues es que hay que aprender a trabajarla y sí hay un camino, ¿no? Entonces, por eso hay que usarla, porque ese camino se puede leer, se puede leer las recomendaciones de otras personas y todo, pero se van adquiriendo este feeling. Y como hay muchas, pues no es lo mismo estar trabajando con una de código que tira código, que estar trabajando con una que tira imagen, que estar trabajando con una que tira audio, etcétera. Y eso que comentaste, me recordé, hay una técnica que se llama
¿cómo? Es prompting, no sé si es correcto, que es como Ujú, pedirle a la prompting. IA que te haga un prompt de lo que tú quieres para después enviar ese prompt, ¿no? Existe eso, ¿no? Claro, ya es meta IA, ¿no? Tengo una que me hace el prompt para preguntárselo a la otra y luego esa otra me va a producir un código que me va a revisar otra. Eso es justamente, empezó como una broma, me imagino, no sé, bueno, debe haber gente muy brillante que lo vio desde el principio, pero eso es la arquitectura y ese es el orquestamiento de IAs. Tengo un IA que es especialista en SQL, por decir algo, ¿no? Pero tengo la otra que sabe todo el tema del negocio. Entonces, la que tiene el tema del negocio va a empezar a discutir con la otra cuál es si está o no está haciendo bien las cosas. Y hay una tercera ahí que va a estar mediando entre las dos o que va a hacer el prompt correcto para que se puedan hablar entre ellas. Ese es suena a broma, pero eso es la arquitectura de IA, una parte, ¿no? Súper, increíble. Yo me sentí así un poco ayer porque empecé a preguntar unas cosas a ChatGPT, pero como no lo pago, pues dijo, no, ya fue demasiado, ya te contesté mucho. Entonces tuve que agarrar medio que un histórico y pasarlo a Gemini para poder seguir con mis búsquedas. Y fue como, wow, pues medio que como, porque como agarré lo que ChatGPT me contestó y fui a Gemini, fue como que ChatGPT platicando con Gemini, ¿no? Fue como que una conversación entre ellos. Y mira, yo estaba pensando de la otra respuesta, ¿no? De la parte de estudiar data science junto con IA, los dos en paralelo, porque como se complementan. Por ejemplo, hoy en día, es que ahí estuve pensando en mi cabeza, porque así, hoy en día nosotros tenemos hoy ya como cursos, por ejemplo, marketing con inteligencia artificial, inteligencia artificial para recursos humanos, inteligencia artificial para finanzas. ¿Crees que va a llegar un momento donde la IA ya va a estar involucrada, por ejemplo, en todas esas áreas, en todos esos cursos, que ya no vamos a tener que hacer esta diferenciación? Porque, por ejemplo, hace mucho tiempo, no sé, antes íbamos a las universidades solo con libros y ahí no existió como, universidad con computadora, ¿no? Con Google, por Claro. ejemplo, porque ya se volvió como, pues, natural utilizar Google, utilizar la computadora. Va a llegar un momento donde ya no vamos a tener que hacer esa diferenciación porque toda una carrera de marketing ya va a llevar junto a inteligencia artificial, de finanzas, de pues todas las carreras. ¿Crees que eso llegue a suceder? Sin la menor duda, sin la menor duda. Y en ese mismo sentido, el reto no es solo para los estudiantes, también el reto es para las personas que estamos haciendo planes de estudio, que somos profesores, profesoras, porque, porque es la historia de la calculadora otra vez. Bueno, ¿por qué voy a impedir o en qué contexto tiene o no tiene sentido incorporar la IA al quehacer de las personas, ¿no? Y la necesidad. Entonces, sin duda va a estar permeando todos los aspectos, todos los aspectos de nuestra vida. O sea, yo sí estoy seguro de que, no sé si va a llegar el AGI, al menos en mi vida, o si exista o no exista, pero sí estoy seguro de que estamos viendo algo que se parece a la primera revolución industrial, pero en lo que no se parece es en los tiempos. O sea, si esta revolución se tardó, no sé, 50, 100 años en instalarse, esta se va a instalar en 10. Y en 10 años, lo que estamos hablando ahorita no va a tener nada que ver con lo que veamos en 10 años. Ciertamente, como dice Wilfredo, en menos de 10 años van a desplegar sistemas completos de satélites. O sea, realmente yo no tengo la menor duda porque van a ayudarnos. Ya la gente está intentando que hagan nuevas matemáticas, que hagan nuevos materiales, que hagan nuevas proteínas, y, y nos van a ayudar a hacerlo. No sé si ellas lo van a hacer, pero sí nos van a ayudar a hacerlo. Entonces, eh, es muy difícil imaginar en realidad este futuro, porque es tan diferente a lo que estamos pensando ahorita, a lo que sabemos hacer, y al menos porque decimos, bueno, ok, en 1 o 2 años, pero nuestros hijos, nuestras hijas, ¿cómo van a llegar a esas carreras? Pues van a llegar para esto. Bueno, vieron los lentes que sacó Meta ayer o anteayer, que les falló el demo, pero que lo lograron solucionar, ¿no? No, qué padre, pues así funciona. Pues son lentes que ya traen pantallas y que también manipulan y que van a
tener IA ahí adentro, ¿no? Y en los audífonos ya hay traductores simultáneos, las mismas pantallas, ¿no? Ahorita mismo podría estar yo hablando y alguien más escuchándolo en chino. Ya ocurre eso. Entonces, es muy, muy, muy difícil entender qué es lo que va a pasar, pero sí es fácil saber que va a estar en todo, ¿no? Sí. Es difícil, la verdad, como tú dices, Manuel, es muy difícil. Pero ahora, Manuel, un desafío. Si tú tuvieras que diseñar un roadmap del día de hoy, no para el futuro, porque como tú dices, a lo mejor en unos meses ya hasta cambie, ya hasta no haga sentido inclusive. Pero si tú tuvieras que diseñar un roadmap para un alumno que va a iniciar hoy en el área de Data Science junto con IA, ¿qué les recomendarías tú? O en el mundo de IA. Yo recomendaría elementos, bueno, en términos de data science, yo recomendaría los elementos tradicionales, es decir, que empiece rápidamente a aprender un poco de álgebra lineal, ¿no? Matrices, estadística, probabilidad y eso es como la base matemática. Tendría que tener esos tres elementos lo suficientemente bien colocados para que entienda cómo funcionan los algoritmos, qué es lo que están haciendo, ¿no? En ese sentido, también yo personalmente, pues diría, todo esto que estás aprendiendo, apréndelo con un laboratorio de Python, ¿no? Python sigue siendo el lenguaje de la ciencia de datos y ciertamente, y bueno, pues viene acompañado de un montón de herramientas como Notebook LM o sea, ya por ejemplo están estos notebooks donde uno puede ir trabajando y ya estos notebooks ya tienen conectado a Gemini y ya tienen conectadas cosas. Entonces yo lo haría ahí y trataría de generar un proyecto tradicional de data science como los que pueden encontrar en Kaggle o en estos lugares. Esto sería la primera parte, ¿no? Y ya cuando se tenga como una noción adecuada, haría exactamente lo mismo, pero ahora sí incorporando un LLM completo. Y entonces, al incorporarlo, le pediría, por ejemplo, trataría de que el LLM fuera mi mediador entre la data que estoy usando y yo. Ya no la traería y se la alimentaría al LLM, sino querría que pudiera el LLM acceder a la data como yo sea que lo logre. Entonces ya logré conectar un LLM a la data y ya le pude pedir que me hiciera un clúster. Entonces ya usé el tooling, ya desarrollé tooling y además ya usé conceptos que medio que ya tengo, ¿no? Esto yo haría. Todo lo que no se entienda o todo lo que cueste, me metería a trabajarlo con LLMs, con libros tradicional, híbrido, para ir como comprendiendo este primer proyecto desde el punto de vista del data science y desde el punto de vista de cómo el tooling me ayuda los LLMs me ayudan a hacerlo más potente, más rápido, etc. Luego, por último, ahí después, yo sí recomendaría una especialización. Es decir, pues ya cuando hiciste un proyecto, ya sabes que hay que hacer ingeniería de datos, hay que conseguir la data, hay que limpiar la data, hay que entenderla. Entonces ya sabes que está en la base de la pirámide del data science, está la ingeniería de datos, ¿no? Luego pasaste a la siguiente etapa, que es la parte del modelado del data science, ¿no? Que si machine learning, que si clustering, predicciones, series de tiempo, etc. Luego hiciste como la visualización, la analítica y por último montaste la inteligencia. Entonces, de ahí hay algo que te guste más, porque sí nos vamos especializando. O sea, vale la pena conocer todo el proceso, pero si te gusta más el data engineering, bueno, ya sabes que lo tuyo es más pipelines, extraer, velocidad de data, etc. Entonces, sí entender un poquito el área de la pirámide y tratar de entrarle más fuerte a volver a hacer un proyecto, pero con esos énfasis. Y al final, sí empezaría a complicar la arquitectura de la inteligencia. Entonces, trataría de aprender los diferentes protocolos. Ahorita están los MCPs, está A2A, etcétera.
Entonces, es decir, cuáles son los toolings alrededor del AI que te van a ayudar a que estos proyectos de ciencia de datos acaben siendo lo que describió Wilfrido. Quiero que hagas esto y luego esto y ahora házmelo así, así, y manda un correo y un PDF y tírame una página de internet donde se produzca. Entonces, entender qué se necesita para lograr eso y aprender un poco y tratar de avanzar lo más que se pueda en este tipo de imaginario. Ahora, ahí sí, yo sí diría que los hard skills, o sea, son los fundamentos técnicos. Hay que saber evaluar qué es lo que producen estas inteligencias y tratar de construir soluciones de punta a punta, ¿no? Esa es una. Entonces, la otra es ir con la empresa del tío o del primo o la prima y decirle, ¿cuál es tu problema? Y tratar de replantear ese problema desde una perspectiva de data science, pero con AI. ¿Cómo el AI va a ayudarme a resolver ese problema? Y tratar de producir un producto finalmente end-to-end. Y bueno, pues los soft skills siguen siendo los mismos, curiosidad, intuición, creatividad, visión, ¿no? Entonces hay que explorar todo eso. Bueno, perfecto. Yo creo que para las personas que nos están viendo y quieren un punto en donde empezar, pues ahí ya tienen todo un roadmap de todos sus estudios para cómo salir pues empezando hasta ya un experto en, en data science y ya. Y lo que me gustaría ahora preguntarte, Manuel, un poco off script, no saliendo un poco del guión, pero me gustaría que nos comentaras un poco cómo que balance, porque vienes del técnico, pero también entras a la parte del negocio, ¿no? Por ahí ser fundador, ¿no? Co-founder de una empresa también. ¿Y cómo balanceas esos dos mundos, por así decir, del técnico con el negocio? ¿Cómo es en tu día a día utilizar los dos? ¿Utilizas mucho del técnico, más del negocio? ¿Cómo es? Ah, tiene sus días. Utilizo mucho la parte técnica, pero más que nada con mi equipo, ¿no? La parte técnica yo creo que se parecen mucho todos los equipos en ese sentido. Entonces, la parte técnica a mí me ayuda a tratar de decidir qué tecnologías debo de usar, eh, qué debo de buscar, cómo resolverlo. Y entonces a mí me ayuda a hablar con mis ingenieros, con mis científicos, con mis científicas, decirles, mira, esto lo deberíamos de hacer de esta manera, vamos a tratar de producir esta topología, estas arquitecturas. Esa es la parte técnica, ¿no? Más que nada. Y bueno, y los problemas mismos, ¿no? Por ejemplo, nosotros hacemos mucha evaluación de riesgo de empresas. Entonces ahí entra mucho la parte técnica, ¿no? Probabilidad, tendencia, series de tiempo, etc. Ahora, la parte de negocios, pues entra principalmente porque el problema cuando uno viene a la escuela o de la academia es que los tiempos son diferentes, son muy diferentes y los desafíos son muy diferentes. Entonces, algo que es un reto que yo conmino a todas las personas a que lo aprendan o traten de aprenderlo, es ciertas metodologías para avanzar, porque es muy fácil la parte técnica nos hace quedar atrapados en una ruedita de hámster porque estamos tratando de resolver un problema que tal vez no es importante en términos de negocio, eh, como por ejemplo, no sé, tengo un problema de latencia. Bueno, ¿cuántos clientes se han quejado? No, ninguno. Ah, entonces no tienes un problema de latencia, ¿no? Entonces la parte de negocios es muy importante para establecer prioridades y para establecer objetivos. Entonces, ese es el balance que estamos constantemente teniendo que resolver, porque los técnicos felices haciendo naves, ¿no? Pero si la nave nunca la vamos a lanzar, nunca acabamos la nave, ¿no? Entonces, esa es la parte más difícil para mí. Buenísimo. Y yo creo que, como tú decías, hay que tener un balance, ¿verdad? Sabes que ahora que tú comentabas un poquito de tu negocio, me llamó la atención tú comentabas que
tu negocio surgió de un problema que tú solucionabas en otra empresa, ¿cierto? Correcto. Este, quería saber si podías comentarnos un poco acerca de eso en específico, Manuel, porque me llamó bastante la atención en el sentido de que hoy en día a lo mejor muchas personas no conocen este, como digamos, en medio de emprendimiento y quería que a lo mejor las personas que están sabiendo o que quieren conocer de, digamos, el mundo de data science, cómo podría aplicarse eso en el mundo de emprendedor, no tan solo como de empleado, digámoslo así. Claro. La idea ahí es que las personas técnicas que yo conozco, digo, no quiero generalizar, pero tendemos a simplemente querer resolver o a construir. Y luego construimos cosas que no tienen habitantes, ¿no? Construimos productos que no tienen clientes. Eh, y eso es un problema. Es un problema. La sobreingeniería es un gran problema. Entonces, eh, como científicos de datos podemos tener la necesidad de entender algo que no se necesita entender o que no va a resolver nada más que nuestra propia curiosidad. Y en ese está muy bien, pero hay que saber cuándo tiene o no tiene sentido de negocio, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa y por qué emerge? Porque nosotros resolvemos en la fintech, el problema es evaluar solicitantes de crédito. Es el problema concreto. Para construir esta evaluación, acabamos haciendo una estructura enorme de extracción de data, de purificación, de presentación, que es tan potente y al mismo tiempo tan independiente, que tiene tantas aristas, que es un negocio en sí mismo. Muchas veces no nos damos cuenta de cuál es el producto. Queremos ser un gran producto y hacemos una pequeña cosa de ese producto que se vuelve el verdadero producto, ¿no? Estaba viendo un ejemplo de una persona en X que decía, yo hice todo un onboarding para mi cliente y el onboarding está padrísimo, ¿no? Y como regalo le di un cotizador de acciones poco conocidas, ¿no? Que era un producto financiero, que analizaba algo de bolsa. Y meses después me habla esta persona y me dice, el onboarding está padrísimo, ¿no? No me puedo quejar de nada. Pero lo que me dice acá es la bomba, es lo que hace vender, es lo que me vende todo. Entonces, solemos construir estos grandes castillos y el producto es algo muy chiquito. Y no lo queremos ver porque nos gusta hacer cosas, nos gusta construir. Y entonces el consejo que yo les doy como emprendedores es no se pierdan, estén muy en contacto con lo que hacen, pero con la gente que lo consume, porque van a descubrir que hay muchas más cosas valiosas que ustedes están siendo negligentes con y van a descubrir que hay muchas cosas que no valen nada y que están perdiendo muchísimo tiempo en ellas. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Muy bien, bueno, Manuel, muchas gracias aquí por tu participación. Ya vamos llegando al final de nuestro episodio, pero antes de terminar, nosotros tenemos un cuadro final que se llama Momento 404, que es donde pedimos al invitado que nos comente alguna historia o alguna anécdota que al momento fue un error, por así decir, como así como cuando entramos a una página y nos sale el error 404, ¿no? Que al momento no salió bien, pero que después como aprendiste, supiste cómo solucionarlo y de esto agarraste un aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿tienes alguna historia que nos pueda contar? Sí, tengo muchas, pero voy a contar una que creo que es relevante para las juventudes y más en ciencia de datos. Una de mis primeras construcciones de pipelines fue justamente en esta editorial. Nos fuimos a una feria del libro, la FIL Guadalajara, que es una de las ferias del libro más grandes de Latinoamérica. Y parchando y poniendo, construí una herramienta que tomaba, digamos, el ERP, que no era un ERP, más bien el punto de venta,
y estaba constantemente leyendo el punto de venta y estaba subiendo la información a un servidor. Y del servidor procesaba esta información y tiraba un dashboard que iba a dar al teléfono, ¿no? O sea, construí eso y en ese momento parecía como magia porque era todo muy, primero, pues todo muy, muy discreto, ¿no? No teníamos gran infraestructura ni nada. Entonces todo fue con open source, todo fue con mucho ingenio y porque era como sacar información de una computadora que no tenía internet. Realmente fue muy impresionante. Y tiramos los tableros, se veían en el celular, todo el mundo estaba contentísimo y día a día era como, qué padre está, y iban viendo cómo iban vendiendo los libros, cuáles eran los títulos más vendidos, cuántos ejemplares, todo así. Y al final hay un gran festejo porque se llega a las metas, ¿no? Y estas metas, pues parece que tienen mucho que ver con el impulso de la aplicación. Y resulta que yo construí todos los tableros basados en los ingresos totales. Es decir, todos los tableros estaban considerando impuestos. Entonces, ajá, sí. Entonces las metas, pues, estaban mal, ¿no? Porque íbamos entre un 15 y un 20% abajo de la meta en realidad. Y, y ver eso, pues fue un golpe muy duro para todos, ¿no? Y en particular para mí fue muy fuerte. Eh, y ¿por qué es relevante? Porque primero me enseñó todo esto, lo desplegué rapidísimo, lo desplegué en vivo, casi, nunca hice como double checks, nunca chequé, nunca hice validaciones. Eh, y me fui más como por lo brillante que por el core, ¿no? Por el núcleo. Y entonces, bueno, uno de los aprendizajes es siempre hay que hacer doble verificación, es la primera. Segunda, acérquense a la gente de negocio, porque esto se hubiera dado cuenta rápidamente, la persona de negocio se hubiera dado cuenta rapidísimo. Me hubiera dicho, esto no está bien, no están bien tus números, no están bien. Y, y entonces, a partir de ahí, pues yo ya, bueno, trato de tener como una suerte de checklist en todas estas historias, pero el primer checklist es siempre, pues haz tus cuentas, ¿no? Ya hiciste tu calculadora, pruébala con 2 más 2. ¿Suma bien 2 más 2? No, no suma bien 2 más 2, pues está mal, ¿no? Porque hacemos la calculadora, la tiramos para resolver cohetes a la luna y no saben sumar y no están haciendo bien lo más básico. Entonces, siempre hay que tener ejemplos bebés, ¿no? Ejemplos pequeños para confirmar que lo que está pasando es correcto. Y lo otro es, hay que estar muy cerca del negocio y de la gente de negocio, porque son ellos y ellas quienes rápidamente van a detectar incongruencias, inconsistencias que uno no tiene. Entonces, bueno, ese fue uno de ellos. Luego les cuento más, pero... Perfecto. No, y ese es un gran aprendizado que sacaste, que es pues del double check y también de esta comunicación cross áreas, por así decir, ¿no? Entonces siempre hay que tener esa comunicación muy clara y conexión entre las áreas, porque realmente una área puede no estar viendo algo que el otra área pues lo detectaría muy fácil, ¿no? Pero ahí ahora me Claro. quedé con la curiosidad, pero si llegaron a las metas, solo que como estaba un número más grande o no, ni siquiera llegaron a la meta. Se quedaron como al 6, 8%. Sí quedaron abajo, pero no tan abajo. Ah, pues sí, menos mal. No, y todos ya celebrando y pues al final no era el número real. Sí, 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 no, 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 no estuvo muy bonito. Bueno, pero por lo menos no fue mucho, ¿no? Y pues ahí sacaste los aprendizajes. Bueno, Perfecto. y es que va a pasar. O sea, la otra, el 404 es que a todos nos va a pasar. Entonces hay que Sí, cuidar que no nos pase muy grave, ¿no? Más que nada. sí. Ujú. Y es algo muy común que decimos aquí como, porque muchas veces vemos los errores como algo negativo, pero lo que decimos es que cada error es una oportunidad de aprendizaje, ¿no? Obvio que pues hay algunos errores que pueden ser más grandes, pueden costar más, por así decir, pero pues son oportunidades para que podamos aprender y ya no volver a cometer este mismo error, ¿no? Entonces, Claro, y ahí mismo ahora en la tesitura de las inteligencias,
esas cometen muchos errores y no les duele el corazón, ¿eh? Y no se tientan. Entonces, si los dejan escribir en base de datos, pueden borrar la base completita en producción. Entonces, tengan mucho, mucho, mucho cuidado, porque así como va a haber nuevas eh, carreras, nuevas ocupaciones, también va a haber nuevos errores, ¿no? Y muy graves, o muy peligrosos, más que nada. Así es. Me hiciste recordar con ese error 404 este triángulo de ciencia de datos donde está matemática, con ciencia de la computación y habilidades de negocios, que a lo mejor esa es la dificultad más grande para las personas que están iniciando, porque a lo mejor estas dos tú las puedes aprender, matemática y ciencia de computación, pero los negocios es algo que muchas veces viene por experiencia, ¿verdad? Por estar bien incluido ahí en el área, pues. Genial la experiencia, Manuel. Claro. Bueno, pues entonces ya llegando aquí al final, Manuel, te dejo aquí un espacio final para consejos a las personas que están llegando ahora en esta área y cómo pueden asumarse a esos cambios, a esta nueva revolución, por así decir, ¿no? Y también si quieres aquí dejar tus redes sociales, de la página de tu empresa, para que la gente pueda contactar contigo, seguirte, aquí el espacio es tuyo. Sí, bueno, pues el consejo principal es aprendan todo el tiempo, aprendan curiosidad por sobre todo. Tomen estas herramientas, explórenlas, están llenos hay muchas, hay paquetes gratuitos, hay usos limitados, hay usos estudiantiles, hay usos, e incluso a las empresas se les están dando muchas oportunidades para trabajar de manera realmente económica. Entonces, se ensuciense las manos y ciertamente traten de ser quienes conducen a estas herramientas. Y lo del negocio es lo más, porque como dice Wilfredo, eh, pues igual la gente que va a ciencia de datos ya sabe un poco de mates, les gustan, ya conocen, les gusta la computación, pero en el emprendimiento eso es solo un cacho del trabajo. De hecho, el cacho más grande es cómo poder aterrizar estas cosas. Incluso si no van a ser emprendedores, incluso en sus mismas áreas, pues van a tener que convencer a su empresa de que adopte las herramientas que están desarrollando o de que confíe en la visión que están obteniendo. Y para eso hay que saber qué es lo que se está resolviendo, hay que saber cómo trabajan, hay que interrumpir. Si se necesita interrumpir, hay que justificar las interrupciones, es decir, hay que trabajar con los demás y con los demás, con otras áreas, no se puede de otra manera. Y para eso hay que ser diplomáticos, hay que tener mucha comprensión, etcétera. Entonces, eso sin ningún problema. Y bueno, de redes sociales, pues yo solo tengo LinkedIn. Dame un segundo, que no, tampoco soy tan asiduo, pero sí existe. Entonces, si me dan un segundo, les dejo ahí mi perfil, ¿no? Y pueden visitar mis dos compañías. La primera es una fintech de crowdfunding que se llama Fundary. Ahorita se los pongo, fundary.com. Y la segunda es de ciencia de datos para evaluación de riesgo o visión, digamos, de las empresas. Es 161MX. Perfecto, Manuel. Muchísimas gracias por tu participación una vez más. Vamos a dejar todos los enlaces aquí en la descripción del video. Y muchas gracias porque estoy segura que todos que nos acompañaron aquí pues pudieron aprender demasiado de tus historias, de tus respuestas, de toda tu experiencia. Gracias por compartir con nosotros y siempre que quieras aquí es un espacio para que puedas regresar y pues estar aquí con nosotros una vez más tomando un café virtual, por así decir.
Muchas gracias a ustedes. Gracias, Manuel, un placer. Chau, chau. Gracias. Y bueno, Hasta también luego. y me gustaría agradecer también a todos ustedes quienes estaban con nosotros aquí en este episodio, que nos acompañaron. Les recuerdo que si nos están viendo en YouTube, pueden compartir este episodio con sus amigos, familiares, dejar su like y si aún no están suscritos, suscribirse también. Si nos escuchan en Spotify, pueden ahí seguir nuestra playlist del café.tech y también dejar sus 5 estrellas que nos ayuda demasiado. Pues pueden buscarnos también en nuestras redes sociales de LinkedIn, TikTok, Instagram y Facebook como Alura Latam y nuestra página aluracursos.com, donde tenemos diversos cursos de programación, data science, inteligencia artificial, innovación y gestión y mucho más. Pues muchas gracias y nos vemos en otro episodio del café.tech. Chao, chao. Bye.